Buenos días, estimados alumnos. Estamos de vuelta con el curso de álgebra, esta vez para abordar el tema de función inversa. Empecemos con una breve teoría, ¿ya? Para entender el concepto bien de lo que viene a ser función inversa, necesitamos de algunas definiciones previas. Entonces, vamos, por ejemplo, a entender qué cosa viene a ser una función inyectiva, ¿ya? ¿Qué cosa será una función inyectiva? Importantísimo, ¿ya? Función inyectiva. Muy bien, entonces decimos una función f, una función real, digamos, f, es inyectiva, una función real, f, es inyectiva si ocurre lo siguiente, si a imágenes iguales, las preimágenes resultan ser iguales. Es decir, f de A igual a f de B implica A igual a B. A manera de ejemplo, esta función que voy a ubicar acá, ya la función, digamos, f de x igual a la raíz cuadrada, por ejemplo, de x menos 3, ¿ya? Cuando x, obviamente, con el dominio x mayor o igual que 3, con ese dominio, es una función inyectiva. Es inyectiva. ¿Por qué esa función es inyectiva, jóvenes? Ahora vamos a ver. Es inyectiva. En efecto, ¿ya? En efecto, ahí viene la demostración. ¿Por qué es inyectiva? En efecto, si yo considero imágenes iguales, por ejemplo, f de A igual a f de B, ¿ya? Si yo tengo f de A igual a f de B, eso significa que la raíz cuadrada de ¿quién? De A menos 3 es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De B menos 3. ¿Te das cuenta? Entonces, pero si elevamos al cuadrado acá a ambos lados, yo tendría A menos 3 igual a ¿quién? A B menos 3, ¿no? Entonces, menos 3 y menos 3 se puede cancelar. ¿Y qué es lo que acabo de mostrar? Acabo de mostrar que las preimágenes A y B son iguales, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de una función que es inyectiva, porque yo tomé, escucha muy bien, tomé imágenes iguales y las preimágenes resultan ser iguales. Entonces, si tú tienes una función cuyas imágenes, ¿no? Una función f tal que la imagen de dos elementos son iguales en el dominio, entonces esos elementos tienen que, ¿no? Ser iguales. Me dejé entender, a imágenes iguales, las preimágenes tienen que ser iguales. A ver, otro ejemplito de una función que no es inyectiva, vamos a poner otro ejemplo de una función que no es inyectiva. Digamos esta función h de x igual a x al cuadrado, con x perteneciente a los reales. ¿Ya? Esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Observe bien lo siguiente. No es inyectiva. La razón es la siguiente. Observe bien. En efecto, yo, por ejemplo, ustedes saben, yo puedo tomar así. Vamos a tomar así. En efecto, h, por ejemplo, de 3. ¿Cuánto es h de 3? Observe bien que h de 3 es 3 al cuadrado, 9. Y también observe que h de menos 3, ¿cuánto da? Da 9 también, porque menos 3 al cuadrado también es 9. Pero h de 3 es el número 3 al cuadrado. Y h de menos 3 es igual a ¿cuánto? A menos 3 al cuadrado.
aquí hay muchos estudiantes a veces que cancelan así, 2 con 2, ¿no? Y si tú haces esa operación, acá te quedaría 3 igual a menos 3. Entonces, eso es una contradicción, jóvenes, al hecho de la al hecho, lo que nos manda la definición, ¿no? A este hecho. Mira, yo he tomado imágenes iguales, ¿ya? H de 3 y H de menos 3 son 9, y aquí también sale 9. Sin embargo, al reemplazar en la función, cuando simplifico el 2 con el 2, me queda 3 igual a menos 3, y 3 es igual a menos 3 o diferente. Diferente, ¿verdad? Entonces esto no es cierto. Entonces acá lo que yo quiero, observe bien, tener mucho cuidado con esta parte. Si a tomar imágenes iguales tú llegas a que las preimágenes son iguales, la función es inyectiva. Pero si al tomar imágenes iguales llegas a preimágenes diferentes, eso no es inyectiva. ¿De acuerdo? Sin embargo, las imágenes 9 igual a 9 son iguales. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Esa es una función inyectiva. Ahora vamos hablando de lo que viene a ser una función sobreyectiva. ¿Ya? ¿Qué cosa vendrá a ser una función sobreyectiva? Función sobreyectiva o suryectiva. Función sobreyectiva. Función sobreyectiva. Vamos anotando acá bonito. Ahí está. Función sobreyectiva. ¿Qué cosa es una función sobreyectiva? A ver, para iniciar la función, vamos a decir acá, la función, ustedes saben que una función tiene sus partes, ¿no? La función f que va de un conjunto A hacia un conjunto B es sobreyectiva, vamos a poner acá, es sobreyectiva cuando el rango coincide con el contradominio. La función f es sobreyectiva cuando, escucha muy bien, cuando el rango de esa función f coincide con todo el contradominio, con todo el conjunto de llegada. Entonces, a este tipo de funciones, ¿ya? Se les llama sobreyectivas, sobreyectoras, suryectivas también, algunas veces, ¿no? Entonces, a este tipo, repito, cuando una función es sobreyectiva, cuando su rango de la función coincide con todo lo que viene a ser B, es decir, con todo el contradominio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo por acá. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplito. Demuestre que la función demuestre que la función demuestre que la función esta función, digamos, h, que va del intervalo desde menos 1 hasta 3 al intervalo, digamos, de menos 1 a 15, ¿correcto? Dada por x, ahí está, a cada x asocia h de x igual a la expresión 4x más 3. Ahí está, 4x más 3. Demuestre que esta función es sobreyectiva, es sobreyectiva. Demuestre que esa función es sobreyectiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular el rango, ¿ya? Calcular el rango y verificar si ese rango coincide con todo el contradominio, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, veamos por acá. En efecto, a ver, empezamos a trabajar acá. Este h de x se llama y. ¿Me deja entender? Este h de x también es llamada variable dependiente, ¿no? X es la variable independiente y es la variable dependiente.
Muy bien. A ver, este objeto de acá o este conjunto A se llama dominio de la función h. Y este conjunto de acá no se llama rango, se llama contradominio. Repito, dominio, contradominio. Cuando alguien te pide demostrar que una función es sobreyectiva, usted debe calcular el rango y verificar si ese rango coincide con todo el contradominio. ¿Me dejé entender? Entonces voy a empezar ¿de dónde? Para hallar el rango de la función h se parte del dominio. Sabemos que el x es menor o igual que cuánto, el x es menor o igual que 3, pero mayor o igual que cuánto, mayor o igual que menos 1, ¿no? Y entonces voy a hallar el rango de la función h. Si al hallar ese rango me resulta ser este contradominio, entonces la función va a ser sobreyectiva. A ver, multiplico entonces al x por 4 y acá tendrías 4 veces x menor o igual que cuánto, 12 y mayor o igual que cuánto, por 4 acá sería menos 4. Después de esto sumo 3, sería así, 4x que más 3 menor o igual que cuánto, 12 más 3 que viene a ser cuánto, 15. Y aquí también al sumar 3 vendría a ser menos 1. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, a esta cosa de acá, ¿cómo le hemos llamado? Esta es la y. Y los valores que toma la y, habíamos dicho que se llama rango. Observe bien, mira, ve. El rango entonces de la función h, ¿quién es? El rango de la función h es el intervalo desde menos 1 hasta 15 cerrado. Y observe bien que este rango que yo he hallado es igual a este conjunto de llegada que es desde menos 1 hasta 15. Si el rango de una función coincide con todo el conjunto de llegada llamado contradominio también, ¿ya? Entonces la función es llamada sobreyectora. ¿De acuerdo? Sí, jóvenes, eso es con respecto al concepto de inyectividad y sobreyectividad. Ahora viene algo bastante bonito. ¿Qué cosa es una función biyectiva? Ajá, una función biyectiva. Una función se dice que es biyectiva o es una biyección. Función biyectiva. Vamos a poner acá. Así, función biyectiva. ¿Qué cosa es una función biyectiva? Es aquella que es inyectiva. Una función que es una biyección es una función que es una inyección y una sobreyectiva. Mejor dicho, una función se dice que es biyectiva cuando esa función es inyectiva y a su vez sobreyectiva. ¿Me dejé entender? Entonces, esa función se llama biyectiva cuando es inyectiva y que más sobreyectiva. Ahí está. Cuando esa función es inyectiva y sobreyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es una función biyectiva? Es aquella que satisface la condición de inyectividad y de sobreyectividad. ¿De acuerdo? Y profesor, ¿por qué es importante estudiar función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva? Allá. Ahí el detalle, que para nosotros hablar del tema del día de hoy, que se llama función inversa, ¿ya? El requisito que tiene que tener esa función, una función para que posea la inversa, es que esa función sea biyectiva. ¿Me dejé entender? Entonces, uno de los requisitos para obtener la inversa o para que una función tenga inversa es que dicha función sea una biyección, es decir, tiene que ser una función biyectiva. ¿Me dejé entender? Entonces, por ahí vamos a empezar. Voy a borrar y vamos a definir lo que viene a ser función inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos por acá. Vamos borrando. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a poner lo que viene a ser, vamos a definir lo que viene a ser una función inversa.
Vamos a ver lo que viene a ser una función inversa. ¿Ya? Entonces decimos sea f una función biyectiva. Una función biyectiva. ¿De acuerdo? Sea f una función biyectiva. F, jóvenes, ustedes saben que una función es un conjunto de pares ordenados x, y, ¿no? Que están donde, que están en R2, tales que y es igual a quién, es igual a f de x, ¿no? ¿Está cierto? Y x pertenece a quién, x pertenece al dominio de quién, dominio de f, ¿no? Una función es un conjunto de pares ordenados donde la segunda componente guarda una relación o está dada por medio de una regla, y esa regla se llama f, ¿no? Exactamente eso es lo que tenemos aquí, ¿ya? X pertenece al dominio de f. Muy bien. La función inversa se define de la siguiente manera. La función inversa se denota, vamos a anotar acá, se denota por f asterisco o f a la menos 1 también. Y se define como dos puntos, se define de la siguiente manera. Se define como la inversa va a ser exactamente el conjunto de pares ordenados, ya no de la forma, digamos, X sobre Y, sino aquí va a ser al contrario, jóvenes. Aquí va a ser exactamente a Y sobre X, ¿ya? Va a ser al revés, aquí va a ser Y sobre X. No va a ser X sobre Y. Entonces vamos a anotar eso acá. Vamos a escribir acá así, Y, X, que están en R2, ¿ya? Tales que, bien, tales que, aquí vamos a considerar algunos detalles, ¿ya? Eh, si tú tienes la misma relación, ¿no? Y es igual a f de x, ¿no? En este caso, x va a ser ¿qué cosa? X va a ser la imagen inversa de la y, ¿ya? Siempre hablando acá que x pertenece al dominio de f. Muy bien, entonces esta es la inversa, jóvenes, esa es la inversa de una función, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. A ver, vamos a poner un ejemplito acá. Ahí vamos a poner un ejemplito. Vamos a tomar una función sea, a ver, vamos a intentar crear algo, sea, digamos, la función f, que va del intervalo desde -3 hasta 8, ahí está, de -3 a 8, hacia el intervalo, digamos, de -7 hasta el número 26. ¿De acuerdo? Y esta función va a ser lo siguiente. A cada x asocia f de x igual a 3x más 2. Vamos a poner así, 3x más 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera calcular la inversa de esta función, primero la función tiene que ser inyectiva. Esta función así como está, es inyectiva. ¿Ya? Vamos a demostrar aquí inmediatamente. Primero, en primer lugar, f es inyectiva. Vamos a observar lo siguiente.
F es inyectiva. Y la pregunta es, ¿por qué, profesor, es inyectiva? No entendí eso. Ah, ya. Toma imágenes iguales, por ejemplo, toma un f de A igual a un f de B. ¿Ya? F de A, ¿qué cosa es? F de A vendría a ser 3A más 2 y f de B vendría a ser 3B más 2. 2 y 2 se van y te quedó 3A igual a ¿cuánto? A 3B. De ahí el valor de 3 y 3 se van y te está quedando A igual a B. Entonces, estamos observando que al tomar imágenes iguales, las preimágenes resultan ser iguales. Entonces, claramente, la función es inyectiva. Vamos observando también otra cosa que podemos, que F es sobreyectiva. Allá, sobreyectiva. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mira, parte del dominio y observa quién es el rango. Ya para que tú verifiques si la función es sobreyectiva, vamos a poner así, acá estoy escribiendo mal. Ahí está. Si tú quieres verificar si la función es sobreyectiva, si tú quieres verificar que la función es sobreyectiva, entonces calcula el rango de esta función, calcula el rango de esta de acá, ¿ya? Calcula el rango. Entonces sería así. A ver. Vamos a empezar del dominio. Eso, calcular el rango. El rango tiene que ser todo el contradominio para que sea sobreyectiva. Entonces empezamos acá, ¿no? A ver, tomamos los valores de x que varían desde dónde, de dónde a dónde, menor o igual que 8, pero mayor o igual que ¿cuánto? Mayor o igual que menos 3. Listo. Me estoy haciendo el otro color, ahí está. A ver, vamos por acá. ¿Ya? Entonces sabemos que la x es menor o igual que 8, y mayor o igual que ¿cuánto? Mayor o igual que menos 3. Multiplico por 3, sería 3 veces x, menor o igual que 24, y acá multiplicando por 3 da menos 9. Ahora, sumamos 2 para calcular el rango, ¿ya? Y ahí está, 3x más 2, acá viene a ser ¿cuánto? 26, y acá ¿cuánto viene a ser? Menos 7. Y observe claramente acá de la siguiente situación, que esto de acá se llama y, y entonces ya tengo los valores que toma la y, o la imagen de la función. Entonces ya tengo el rango. ¿Quién es el rango de la función f? El rango de la función f es desde menos 7, ¿hasta dónde? Hasta el número 26. Ah, mira, ve qué bonito eso. Y ahora lo más interesante es que este rango de menos 7 a 26 coincide con este conjunto llamado contradominio. Entonces, cuando el rango de una función coincide con el contradominio, a dicha función se le llama sobreyectora o sobreyectiva. En este caso, la función que tengo aquí, esta f, es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su rango de esa función coincide con el contradominio. Muy bien, entonces si yo tengo una función que es inyectiva y es sobreyectiva, entonces f es biyección. Entonces vamos a decir acá, por lo tanto, f es biyectiva. Por lo tanto, f es biyectiva. Ahora, si una función es biyectiva, posee inversa. Vamos ahí, luego, la f tiene su inversa. Profesor, ¿y cómo se calcula esa inversa? Ah, ya. Mira, para el cálculo de la inversa, tú tomas la función, observe bien, mira, ve, tú tienes y igual a ¿quién? A 3x, ¿qué? 3x más 2. Cuando usted quiere calcular la inversa, va a despejar la x en términos de y. Es decir, te vas a quedar con el x solo al lado derecho. Acá te quedó 3x, el 2 pasó para acá, sería y menos 2. Y ahí al despejar la x te quedó así, y menos 2, y ese 3 pasa a dividir. A esta cosa de acá
que acabas de despejar se le llama inversa. ¿Qué, profesor? ¿Cómo? No entendí. Ah, ya, mira, ve. Así vas a crear tu inversa. Mira, crea acá, así ve. Tu función inversa se denota así, a f asterisco de x. Y le cambias en esta nube que has despejado el x, al y le cambias por x. Es decir, la posición que te quedó acá con y, lo cambias por x. Y la función inversa sería x menos 2 sobre 3. ¿Me dejé entender? ¿Está claro? Ahí está el cálculo de la inversa. Mira, tenemos un ejemplo, una función f que es inyectiva, a su vez que es sobreyectiva, y entonces el cálculo de la inversa se hace despejando la posición de x en función a y y cambiando la y por la x, y a eso se llama función inversa. La función inversa tiene un dominio, y eso es lo que más importa. El dominio de la función inversa, ¿ya? El dominio de la función inversa, hijos, es, ¿sabes quién? Es el mismísimo rango de la función f. Profesor, el rango de la función f usted lo ha calculado acá. Sí, ¿de dónde a dónde te salió? De menos 7 hasta 26. Este rango viene a ser ahora el dominio de esta función inversa. ¿Me dejé entender? Por teoría, hijos, el dominio de la función inversa es exactamente el rango de ¿quién? Es el rango de la función f. En otras palabras, en este caso, esta x toma valores solamente de menos 7 hasta 26. Ahí está. Muy bien, jóvenes, eso fue todo. ¿O alguna teoría breve? Hay aspectos teóricos que luego les voy a estar explicando con más detalle, ¿ya? Eso es la teoría de función inversa, chicos. Vamos a borrar todo esto y vamos a pasar a resolver unos cuantos ejercicios, modelos ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá. De las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Dice, si f es una función que va de este conjunto, ¿cómo se llama este conjunto? Este conjunto se llama dominio y esto se llama contradominio. Repito, dominio, contradominio. Muy bien. Me dicen que esta función es una función sobreyectiva. Ah, ya. ¿Cuándo se dice que una función es sobreyectiva? Vamos a anotar acá. F es sobreyectiva. F es sobreyectiva cuando F es sobreyectiva cuando el rango de la función f coincide con todo el contradominio. ¿Dónde está el contradominio acá? El contradominio es B. ¿Me dejé entender? Mira ahí la belleza, ¿ve? F es sobreyectiva cuando el rango de esta función coincide o es igual a esta cosa de acá. Ah, ya, profe, ya te entendí. Es decir, yo voy a calcular el rango y lo voy a igualar a B y así voy a poder obtener B. Sí. A ver, vamos con el dominio de la función. El dominio es el intervalo de menos 3 a 2. Ustedes saben qué cosa es dominio. Dominio son los valores que toma el x acá, esta x. Bien, esa x es menor o igual que 2, pero mayor que menos 3. Ahí está. Luego elevo al cuadrado primero para sacar el rango. Elevo al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado un número que está entre una cantidad negativa y positiva, siempre aparece 0 a este lado. Y a este lado se pone el cuadrado máximo de los extremos, que es menos 3 al cuadrado, 9. Como aquí está abierto, aquí también va a ser abierto. Multiplico por 2, ya, te quedó así, 2 veces que x cuadrado menor que 18 y a este lado mayor o igual que 0. Estoy multiplicando por 2. Después quito 1 y sería 2 veces que 2 veces x al cuadrado. Quito 1 y acá también quito 1. ¿Cuánto es? 17. Acá quito 1. ¿Cuánto viene a ser? Menos 1. Y mira, ve, observe lo siguiente. Que esta expresión de acá es el f de x. O y igual a f de x, que es lo mismo. A toda imagen se le llama y. Ah, pero los valores de y de una función se le llama rango. Entonces aquí ya tenemos la idea de quién es el rango de esta función f.
El rango de esta función f es el intervalo desde -1 cerrado, ya desde -1 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta el número 17. ¿17 qué? Abierto. Pero como la función es sobreyectiva, este rango de -1 a 17 coincide con b. Es decir, esto de acá viene a ser b. ¿Qué es lo que te piden en este ejercicio? Determinar el número de elementos presentes en b. ¿Cuántos números hay? Empezando desde el -1 y yendo hasta el 16. Bueno, lo que sé es que del 1 al 16 hay 16 números, más el 0, más el -1, que vendrían a ser 18. 18 números enteros están en el conjunto B. Respuesta 18. Esa vendría a ser la respuesta para esta pregunta. Pues bien, jóvenes, vamos a borrar e irnos al siguiente problemita. ¿Qué cosa te pide acá? Determine las funciones inversas de f y g de x. Bien, entonces yo tengo la función f. ¿Quién es la función f? Está dado de la forma antigua como un conjunto de pares ordenados. Así, 2, 3, ¿qué más? 5, punto y coma, ¿qué? 1, menos 7, punto y coma, ¿qué? Punto y coma 0. Ahí está la función f. Entonces, la función inversa, cuando yo tengo una función así, escrita en la forma antigua, se denota así. Y se calcula simplemente cambiando de posición la y por el x. ¿Me dejé entender? Entonces, simplemente es así. Ya no es 2, 3, sino 3, 2. ¿Te das cuenta? Ya no es 5, 1, sino 1, 5. Ya no es menos 7, 0, sino 0, menos 7. Ahí está la función inversa de f. Muy bien, excelente, jóvenes, ahí está. Ahora, yo tengo otra función que es esta de acá, que es la g de x. Vamos a cambiar de color, acá está. El g de otra función me dan por acá, g de x escrita de la manera moderna, 3x menos 5, con un dominio que dice x, el dominio de g es x es mayor que -1, ¿no? Porque te dice el dominio de g de -1 hacia arriba. Entonces, esta x de acá es un número superior a -1. Muy bien. Para el cálculo de la inversa, a este g de x yo lo llamo y. Y y es igual a 3x menos 5. Para el cálculo de la inversa, lo que ustedes tienen que hacer es despejar x en términos de y. Entonces aquí sería así, este menos 5 pasa para acá, y más 5, y el 3 pasa a dividir. Y más 5 sobre 3 igual a x. Y con esto obtengo la inversa. ¿Cómo se obtiene la inversa? Simplemente se cambia la variable, en este caso y por x. Entonces cambiamos la variable y por x y sería x más 5 sobre 3. Esa sería la inversa, no de la función g. Aquí estoy cometiendo un delito, ¿ya? Estoy calculando la inversa de quién, de la g. Entonces acá sería g asterisco, así sería. ¿Ya? Estoy trabajando con g. Entonces, ¿quién es la inversa? Una vez que tú has despejado acá las cosas, escucha muy bien, una vez que tú tienes despejadita la x, al valor de la y le cambias por x y a esa función que se crea de esa manera se le llama inversa. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, la inversa tiene un dominio. No te vayas a olvidar que el dominio de la inversa, de la función inversa, es decir, en este caso de g asterisco, es exactamente al rango de g. El dominio, es decir, el conjunto de valores que puede tomar esta x de acá, ¿ya? El conjunto de valores que puede tomar esta letra x aquí, es exactamente igual, escucha bien, ¿eh? El conjunto de valores que puede, es exactamente igual al rango de g. Allá,
Pero, profesor, ¿dónde está el rango de G? Ah, mira, para calcular el rango de G, tú partes del dominio. ¿Qué cosa dice el dominio? X es mayor que ¿cuánto? Mayor que menos 1. Este es el dominio de G. Multiplico por 3. Sería 3 veces X mayor que ¿cuánto? Mayor que menos 3. Después quito 5. Ah, ya, 3X quito 5. Aquí también voy a quitar 5, daría menos 8. Y observe que esta cosa de acá es el G de X o Y. Este es Y igual a G de X. Y los valores que toma la letra Y en G, ¿no? En los valores que toma la letra Y se le llama rango. Entonces, ¿quién es el dominio de G asterisco? Es el rango de G. ¿Y el rango de G quién es? Los valores que toma la Y en G, ¿no? Que vienen a ser mayores que menos 8. Es decir, desde menos 8 al más infinito. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro problema desarrollado. Voy a borrar todo esto y nos vamos al siguiente. Ahí está. Mira, ve. Tengo otro problemita bien bacán. Me dice, dada la función, si f es sobreyectiva, determine su dominio. Allá, espera ahí. Si la función f es sobreyectiva, entonces el rango de esta función, el rango de f, coincide con ¿quién? Mira, esta función f es sobreyectiva, significa que su rango coincide con todo el contradominio. ¿Quién es el contradominio? El contradominio es el intervalo de 3 hasta ¿dónde? Hasta 28. No te vayas a olvidar, observe bien, acá te dicen que esta función es sobreyectiva. Y si una función es sobreyectiva, su rango coincide con todo el contradominio, que es de 3 a 28. ¿Me dejé entender? Ya está. Ahora, ¿pero quién es el rango de f? El rango de f son los valores que toma la y. Es decir, acá la y es un número menor o igual que 28. Me refiero a la y igual a f de x, ¿ah? Me refiero a esta y. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Y es menor o igual que 28, pero mayor o igual que ¿cuánto? 3. Ah, pero ¿quién es y? Ya les dije, y es igual a x cuadrado menos 4x más ¿cuánto? Más 7. Esta cantidad es menor o igual que 28 y mayor o igual que ¿cuánto? 3. Ahí está la y. Y igual a esta cosa. ¿Qué es lo que me piden en este caso? Me piden el dominio de la función. ¿Qué cosa significa el dominio? El conjunto A. Pero ¿qué cosa significa más aún el dominio? ¿Qué cosa significa esencialmente el dominio? Valores que toma la X. Es decir, acá yo tengo que despejar de una o de otra manera los valores que toma la letra X. Para ello voy a completar cuadrados. Sería X menos la mitad de 4, 2 agrupo al cuadrado y quito el cuadrado de 2 que viene a ser 4, cae el número más 7 al lado. Esta cosa es menor o igual que ¿cuánto? Menor o igual que 28 y mayor o igual que ¿cuánto? 3. Allí te está quedando ¿cuánto? Acá te está quedando 7 menos 4, 3. Entonces te está quedando así, x menos 2 al cuadrado más 3 es menor o igual que ¿cuánto? 28, pero superior o igual que ¿cuánto? 3. Listo. Resto 3 a todo mundo y sería x menos 2, toda esta cosa al cuadrado menor o igual que ¿cuánto? 25 y esta cosa de acá estoy restando 3, 0. Saco raíz cuadrada a todo mundo. Y si yo saco raíz cuadrada a todo mundo, ¿qué es lo que te quedó? Te está quedando x, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te estaría quedando? A ver, aquí hay dos inecuaciones, no sé si ustedes se dan cuenta, pero existen dos inecuaciones acá. ¿Cuál es una de las inecuaciones jóvenes que hay acá? Es esta del lado izquierdo. Y aquí tenemos otra que está al lado derecho. No sé si te percatas que es esta de acá.
¿Veis? Entonces aquí la verdad hay dos inecuaciones. Una de ellas dice 0 menor o igual que x menos 2, todo esto al cuadrado. Y la otra es x menos 2, todo esto al cuadrado menor o igual que 25. ¿Ya? De esta su solución es todos los reales, porque cualquier número al cuadrado es mayor o igual que 0. Sin embargo, aquí hay que discutir cierto tipo de cosas. El 25 para iniciar pasa como 5 al cuadrado, así, y menor o igual que cuánto, menor o igual que 0. Y acá te está quedando por diferencia de cuadrados x menos 2 más 5, producto con quién, con x menos 2 menos 5, menor o igual que cuánto, menor o igual que 0. Es decir, acá te queda x que más 3, producto con quién, x menos 7, menor o igual que cuánto, menor o igual que 0. Y acá, si tú aplicas puntos críticos, yo sé que aprendiste, el x te sale, vas a sombrear la parte negativa y te va a quedar desde menos 3 hasta ¿dónde? Hasta 7, los valores que toma el x. Y si nosotros intersectamos con x que pertenece a los reales, entonces los reales, intersección con esto, te queda este mismo conjunto. Pero los valores que tome el X, ¿cómo se llama? Dominio. ¿Y quién es el dominio acá? A. Entonces, ¿quién es A? Ah, muy bien, ya lo tenemos. A es exactamente el intervalo o los valores que toma el X. ¿Y de dónde a dónde toma valores el X? Desde menos 3 hasta 7. Cerrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien, jóvenes. Vamos a borrar e irnos al siguiente problemita. ¿Ya? Vámonos al siguiente problemita. Y el siguiente problemita es este de acá. Ahí está. Dice, a partir de las funciones f y g, calcular el valor de f compuesta con g en m. Si m es igual. Bien, vamos primero entonces por el valor de la m. M es igual a quién, observe bien, a f compuesta con quién, con g, todo eso compuesto con f asterisco en 2. Entonces, esta cosa de acá, este puntito, este circulito, significa que esto se va a aplicar a f asterisco de 2 primero. Ahí ingresa, f asterisco de 2. Ahí está. Más aquí sería g asterisco. Esta bolita significa paréntesis. ¿De quién? De f de 5. Ahí está. Entonces, ¿quién es esto? A ver, empezamos. ¿Quién es la imagen inversa del 2? Vía la función f. Mira, vía la función f, la imagen inversa del 2, ¿cuánto es? 5. Observe bien acá, mira. Aquí dice f de 5 está dando 2. F de 5 da 2. Pero, si tú quieres leer al revés, esto significa imagen inversa de 2 vale 5. Me dejé entender, imagen inversa de 2 vale 5. Y eso es lo que yo quería acá. Acá ustedes necesitan, disculpen, f de 5. F de 5 vale 2. ¿Ya? Entonces aquí no hay ningún problema. Disculpen, acá estaba haciendo esto por gusto, pero ya me imagino que ya entendieron también. F de 5, ¿quién es? F de 5 vale 2. Imagen inversa de 2 vale 5. Ahí está. Ah, no, sí necesitaba acá. Ahí observen acá. Ya. Mira, ve. Imagen inversa del 2 vía f. Eso se lee así. Imagen inversa del 2 vía f da 5. Entonces vamos copiando acá. Te quedó así. F compuesta con g aplicado en la imagen inversa del 2, que viene a ser 5. Ahí está. Más g asterisco en f de 5. ¿Cuánto es f de 5? Observe acá. ¿Cuánto es f de 5? F de 5 vale 2. Ahora sí estamos así. F de 5 vale 2. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y a qué es igual esto? Esto de acá es f de ¿cuánto? F de g de 5 más imagen inversa del 2. ¿Cuánto es g de 5? G de 5
Ese está acá, viene a ser 7. ¿Y quién es imagen inversa del 2 vía G? Aquí está la imagen inversa del 2 vía G. ¿Cuánto da? 3. ¿Quién es f de 7? ¿Quién es f de 7? Imagen de 7 vía f, 4. ¿Más cuánto? Más 3. ¿Igual a cuánto? 7. Entonces, jóvenes, ya tenemos ¿qué cosa? Ya tenemos cuánto vale el m. Y ahora, ¿qué es lo que me piden? Vamos aquí arriba, mira lo que me piden. Piden, vamos a anotar, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden f compuesta con g evaluado en el punto 7. Eso da f por definición de composición, es la operación que hemos visto ya en la clase anterior, vendría a ser así. ¿Cuánto es f de g de 7? G de 7 vale 5. ¿Y cuánto es f de 5? F de 5 vale 2. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Ahí está la respuesta a esa pregunta. Vamos a pasar a otras, jóvenes. Ahí está otra preguntita. Me dice, dada la función, es una función cúbica la que tenemos al frente. ¿Ya? Es una ecuación cúbica. Muy bien, cada uno de ustedes debe recordar lo siguiente. Ya aquí abajo vamos a recordar en la parte inferior. ¿Recuerdan cómo se desarrolla a menos b, todo esto al cubo? A menos b al cubo es igual a cubo menos 3 veces el a cuadrado b más el 3 veces a b cuadrado menos b al cubo. A ver, ahora si es que ustedes también recuerdan, pueden aplicar, ¿no? Cuando cuando a es igual a x y b es igual a 2. ¿Cómo te estaría quedando? Te estaría quedando x al cubo menos 3 veces x al cuadrado por 2 más 3 veces x por 2 al cuadrado menos 2 al cubo, que viene a ser igual a ¿quién? A x cubo menos 6 veces x cuadrado más 12 veces x menos 8. Allí está. Allí está. Muy bien. Y ahora sí, yo quiero que te concentres. Mira qué es lo que me piden acá. ¿Ah? Me piden a f mayúscula, es la función inversa de f. Escucha bien el dato que te dan. F mayúscula es la inversa de f. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te piden? Te piden calcular f mayúscula, es decir, la inversa de f. ¿No? Hay f mayúscula, pero f mayúscula es la función inversa. Entonces, en este ejercicio me piden calcular la inversa de esta función. ¿Ya? Pero esta función f de x es llamada y, vamos a escribirlo acá, y igual a x cubo menos 6 veces x cuadrado más 12x menos 6. A ambos lados, mire lo que voy a hacer. Voy a quitar 2. No te vayas a olvidar que yo lo que voy a hacer es despejar x en términos de y. Me dejé entender, para calcular la inversa vamos a utilizar lo que se les ha enseñado en la parte teórica. Voy a despejar x y voy a hacer que quede por acá unas cosas solitas que depende de la y. Ese es mi objetivo, es eso. Observe acá que tengo 2x menos 6 y allí a ambos lados estoy quitando 2. ¿Por qué, profesor, está quitando 2? No entiendo. A esta expresión está quitando al lado izquierdo 2 y al lado derecho 2. ¿Con qué intención? Con la intención de que todo esto se transforme en ¿quién? A ver, acá te quedó y menos 2 y a este lado te está quedando ¿cuánto? Mira, toda esta expresión, ve. ¿Cuánto es esto? Ah, ya. Toda esta expresión es equivalente a x menos 2 al cubo. La potencia 3 va a tener que pasar como
la potencia 3 va a tener que pasar como raíz y sería así, la raíz de y menos 2, pero no es cualquier tipo de raíz, es raíz cúbica. Y acá te está quedando x menos 2. Allá. Entonces, este menos 2 pasa para este lado a sumar y sería 2 más la raíz cúbica de y menos 2. Es igual a ¿qué? Es igual al x. Y ahora ya tengo la inversa. Todo lo que queda a este lado derecho de aquí, cuando has despejado la x, se llama inversa. Pero la inversa de f, en este caso, se llama f mayúscula. Entonces, ¿quién es f mayúscula de x? O también f asterisco de x, que es lo mismo. ¿Quién es? Cambiamos el y por el x. Y entonces la función inversa es 2 más la raíz cúbica de ¿quién? De x menos 2. Ahí está. Es la función inversa. Sí, jóvenes, no me piden el dominio de la función inversa, porque ese es otro asunto también bastante delicado. ¿Ya? Acá solamente me piden inversa, entonces esa es la inversa de la función. Y vamos con nuestro último ejercicio, jóvenes, de esta mañana. ¿Ok? Dice, calcule la inversa de f, donde f de x es igual y tiene un dominio de esta forma. Ajá, muy bien. A ver, no te vayas a olvidar de lo siguiente. Mira acá, ve. Tú tienes la y, este es el f de x, es lo mismo que y. Toda imagen es lo mismo que y. Entonces sería así, la raíz de ¿quién? De 2x menos 1 más 2. Para calcular la inversa, tú tienes que despejar el x en términos de y. Entonces, este más 2 pasa a este lado con menos 2. Ahí está. Igual a ¿quién? A la raíz de 2x menos 1. Ahora, esta raíz tú elevas al cuadrado a ambos lados y te queda así. 2x menos 1 es igual a y menos 2, todo esto al cuadrado. El menos 1 pasa a sumar, sería 1 más y menos 2, todo esto al cuadrado, igual a ¿cuánto? A 2x. Y el 2 pasa a dividir. Entonces, si pasa a dividir, yo tendría así, 1 más y menos 2, todo esto que al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre 2, es igual a x. Y ya tengo la inversa de f. Mira, ve, tener cuidado acá. La inversa de f se denota así, en x, o también puede ser así, con f asterisco de x. Ambas notaciones son válidas. ¿Cuánto sale? Bien, la inversa. La inversa se cambia la y por la posición de x, nada más. Cambiamos x por la posición de y. Entonces sería 1 más, en vez de y escribimos x, menos 2, todo esto al cuadrado, sobre, ¿cuánto? Sobre 2. Ahí está. Esta es la inversa. Pero acá hay algo muy importante, jóvenes, para ustedes. Muy importante que deben de saber. Cuando tú calculas la inversa es una nueva función creada a partir de esta f. ¿Recuerdas que en clases anteriores creábamos funciones a partir de dos funciones? Esta vez creamos una función a partir de una sola función. Y cuando tú siempre creas nuevas funciones a partir de otras o a partir de una misma, lo más importante es el dominio de esa nueva función que has creado. Y para esto debo recordarte lo siguiente, que el dominio de la función inversa de f está dado por el rango de la función f original, por teoría. ¿Ah? No te vayas a olvidar que eso es teoría. Entonces vamos por acá. Si yo entonces, ¿qué profe? Entonces debo hallar el rango de f para calcular el dominio de esta función inversa. Sí. A ver, ¿dónde es? El rango de f se consigue a partir de su dominio. ¿Qué cosa dice acá? Que x es mayor o igual que ¿cuánto? 1, pero más pequeño que el infinito. Ahí está el dominio. Voy por el rango, que son los valores de esta y. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2 y sería 2x menor que más infinito. Y acá mayor o igual que 2. Después quito 1 y acá sería 1. Acá te quedó 2x menos 1 menor que ¿cuánto? Más infinito. Si al infinito le quitas 1, se dice infinito.
Le sacamos raíz cuadrada acá, le sacamos raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada del infinito sigue siendo infinito. A raíz cuadrada acá te quedó 2x menos 1 en raíz cuadrada. Y al sacar raíz cuadrada al 1 te queda 1. Después sumo 2. Acá te quedó 3. Sumo 2. Raíz de 2x menos 1. Estoy sumando 2. Estoy sumando 2. Más infinito. Entonces, ¿quién es el rango? Acá está, pues mira, ve, ya tengo la y que está acá. Esta es la y. Escúchame bien. Esta es la y. Los valores que toma la y se llama rango. Entonces, ¿quién es el rango? De 3 al más infinito. Este rango lo copias acá, simplemente. De 3 al más infinito. Y ese rango de f se transforma en el dominio de la función inversa. Y es esta, la función inversa, y aquí al costado su dominio, de 3 al más infinito. Es decir, esta x de acá solamente puede ser sustituida por el número 3 hacia arriba, del número 3 hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo esto. Y eso fue todo, jóvenes, con respecto a función inversa. Espero hayas entendido y hayas aprendido algo. Seguiremos de tarde aclarando sus dudas respectivamente al tema. Gracias.